Una llamada de Donald Trump ha cambiado todo en el G7. Permítame informarle lo que sucedió porque tiene que ver con nuestro país. Una llamada telefónica de Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras la presidenta participaba en las actividades del G7 aquí en Kananaskis, en Canadá. Déjeme hacerle un relato cronológico lo que sucedió. La presidenta de México llegó a este punto poco antes de las 12 del día, donde fue recibida por el primer ministro de Canadá. Usted observa en este momento la imagen oficial. El anfitrión de este encuentro recibió a nuestra presidenta, a la presidenta de México, quien llegó con la frente en alto, pero además, como usted observa, con una sonrisa. Posteriormente llegarían los mandatarios de otras naciones que forman parte de este encuentro del G7. Después de un breve receso, vendría el momento para la fotografía oficial del encuentro. Y observamos, y es importante decirlo, la posición que se le asignó a nuestra presidenta, como se dice popularmente, una imagen dice más que 1000 palabras. Es la presidenta Claudia Sheinbaum en primera fila. Nuevamente le tocó a Macron estar cerca, al lado de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Observe usted cómo los mandatarios del mundo buscaban estrechar la mano de nuestra presidenta, quien lució en todo momento sonriente mientras se desarrollaba esta fotografía. Posteriormente, los mandatarios y las mandatarias, hay 2 mujeres que participan, la de Italia y la de México, descendieron de la tarima para trasladarse a la sede donde se desarrollaría la sesión, el pleno del G7, esta reunión, para que usted tenga el contexto, donde se haría el discurso inaugural a cargo del primer ministro de Canadá, quien había asignado a su lado, la silla de al lado la habían reservado para la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer ministro que invitó a nuestra presidenta había asignado la silla de la izquierda para que ella estuviera la presidenta. Sin embargo, no llegó Claudia Sheinbaum. Ahí estaba Juan Ramón de la Fuente. Eso generó inmediatamente muchas dudas. ¿Por qué no estaba la presidenta ahí al lado del primer ministro canadiense? Resulta ser que en ese momento la presidenta de México recibió de manera directa una llamada de Donald Trump. Sí, el propio Donald Trump le habló a nuestra presidenta vía telefónica mientras ella está participando en las actividades del G7. ¿Qué le dijo Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, nuestra presidenta dio a conocer que tuvo una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente. Coincidimos, dijo la presidenta Sheinbaum, en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan. Esta llamada, desde luego, lo cambia todo, porque echa abajo el discurso de algunos perversos, de algunos apátridas que celebraban que no se haya concretado el encuentro entre la presidenta de México y Donald Trump en el marco del G7. Fue Donald Trump el que le marcó a Claudia Sheinbaum. Fue Donald Trump el que le explicó los motivos por los cuales no se dio el encuentro en el marco de esta cumbre del G7. Es importante señalarlo. Es una muestra de ese diálogo que existe entre ambas naciones. Es también una buena señal rumbo a poder alcanzar grandes acuerdos en una agenda bilateral que involucra el interés de millones de mexicanos que viven en nuestro país, pero también más allá de nuestras fronteras. Podríamos decir que ha sido un éxito esta cumbre del G7 y tiene también un valor especial el hecho de que el propio Donald Trump le haya marcado a la presidenta de México. Por cierto, hoy en la mañana en Palacio Nacional le preguntaron a la secretaria de Gobernación qué opinaba sobre el hecho de que Donald Trump
no estuviera presente en el G7, bueno, tuviera que irse de la reunión. Y esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación. ¿Cuál es el panorama que significa para el país, para México, que no se dé la reunión con el presidente Donald Trump? Si había, de cierta manera, cierta esperanza de los mexicanos para que las noticias en cuanto a la migración, estas redadas que hay, y pues en cuanto a la economía, temas de aranceles, pues se hubieran solucionado o llegar a algún acuerdo. ¿Cuál es el nuevo panorama ahora que no se va a reunir con el presidente Donald Trump? Pues ayer efectivamente no se concretó este encuentro bilateral, pero tampoco pues por la cancelación de la agenda. El encuentro entre ambos jefes de Estado pues puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que pues no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México primero. Y la otra cuestión pues se pospondrá para otra fecha. No conocemos cuál sea la agenda del presidente, obviamente, pero bueno, posteriormente se dará. ¿Eso no significa un retraso para las negociaciones o continúa como van encaminadas? Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete del gobierno de Estados Unidos y el gabinete del gobierno de México. Están abiertas las posibilidades del diálogo diario y pues continuará sin solamente a lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos. Entonces no hay pues no es es un imponderable, es algo que el presidente eligió. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta llamada lo cambia todo. ¿Y por qué lo cambia todo? Bueno, porque en México, a raíz de la cancelación de la actividad de Donald Trump el día de hoy, se había generado mucha incertidumbre. Incluso los opositores a la presidenta Claudia Sheinbaum festinaban, incluso algunos decían que habían bateado a la presidenta Sheinbaum. Todo lo contrario, no sé si haya registro histórico de una llamada de un presidente de Estados Unidos a un mandatario mexicano por no haberse reunido en un encuentro diplomático. Llama desde luego la atención esta cortesía que tiene Donald Trump en un momento álgido, en un momento donde hay una agenda muy importante a desahogar entre ambas naciones, entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Pero continuando con lo que ha sucedido aquí en el G7, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro de la India. Fue un encuentro muy importante que fue calificado incluso por Narendra Modi como una muy buena reunión. En su red social, el primer ministro de la India dijo: la felicité personalmente por su histórica victoria electoral, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México en 2 siglos. Ambos vemos un inmenso potencial para que los lazos entre la India y México se fortalezcan aún más en el futuro, especialmente en sectores como la agricultura, semiconductores, minerales críticos, la salud, entre otros. También conversamos sobre las formas de reforzar los lazos entre nuestros pueblos, fue lo que dijo Narendra Modi, mientras que en este marco del G7, con quien también la presidenta Claudia Sheinbaum conversó, fue con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Bueno, vale la pena destacar esta fotografía que usted observa en pantalla. Mira el rostro de nuestra presidenta recibiendo el respaldo de Lula. Lula se acercó a nuestra presidenta para manifestarle su cariño, su respaldo a la compañera Sheinbaum. Esto en el marco del encuentro que tuvo verificativo aquí en la cumbre de líderes del G7 que se realiza en Alberta,
Canadá. También déjeme mostrarle a usted imágenes de cómo fue recibida nuestra presidenta por el primer ministro de Canadá, quien la invitó. Hay que reconocer, y hay que decirlo con todas sus letras, el primer ministro de Canadá tuvo esa cortesía en mayo pasado con nuestra presidenta. Mark Carney, hermano, digo ya con ese trato a nuestra presidenta, ya eres mexicano, le seguiremos informando desde la cumbre del G7 de lo que vaya sucediendo. Pero reitero, esa llamada de Donald Trump cambia las cosas por completo porque deja muy en claro que la agenda en común, esa agenda entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, no se le ha puesto pausa, sino por el contrario, tendrá que encauzarse en los próximos días, en las próximas semanas y desde luego buscar una solución. Podríamos calificar este encuentro del G7 como todo un éxito para la presidenta de México, para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien con la frente en alto vino a defender los intereses de nuestra nación, pero también hay que decirlo, a promover la inversión en México. También en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el recién electo presidente de Corea del Sur, Yoon Lee, para acercar a nuestros países y enriquecer los lazos entre ambos pueblos. Les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en el G7 a través de la señal del noticiero en redes. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.